Del Castillo Savillón, del Partido de la Liberación Dominicana, está con nosotros. Bienvenido, senador. Bueno, un placer estar de nuevo aquí con ustedes y compartir Qué bueno. nada con el público que lo sigue todas las mañanas. Claro. A la orden, como siempre. Buenos días. Cuéntanos cómo está primero. Muy bien. Porque tengo unos recuerdos bonitos de la bahía y la zona de Barahona. No, Barahona es una provincia extraordinariamente bella, bendecida por Dios. Y de verdad que cuando uno ve esa belleza y la contrasta con la situación económica de la provincia, pues realmente, nada, eso te anima, te desanima, pero te anima también a trabajar y a tratar de lograr los objetivos que anhela la gente allá en Barahona. Desde la pandemia, ¿cuál ha sido tal vez el enfoque o el punto, cómo se ha mantenido Barahona? Bueno, Barahona, tú sabes que sufrió mucho con el COVID en términos de las tasas de infección. Barahona estuvo entre las provincias que lideró en algún momento los mayores niveles de contagio, junto a San Juan, San Cristóbal y otras provincias del país, Santiago, naturalmente, Distrito Nacional, pero se logró que la mayor parte de la población se vacunara, por lo menos con las 2 dosis. La tercera, como en el resto del país, ha sido ya más difícil que la población acceda a la misma, reiterándole siempre a la gente que acuda a los centros de vacunación. La prevención es el elemento más importante en este tema. Y nos costó la vida de importantes municipios reconocidos y otros menos conocidos, pero se perdieron vidas muy valiosas en la provincia de Barahona, que una parte se registró en la provincia y otra en el Distrito Nacional, porque la gente cuando entra en gravedad en los pueblos pobres como los nuestros, pues se traslada a los centros de salud, donde puede recibir una mejor atención regularmente en el Distrito Nacional, en el caso de la provincia de Barahona. Pero nada, estamos, como el resto del país, avanzando, tratando de recomponernos y persiguiendo las metas de desarrollo, tanto en el punto de desarrollo turístico, desarrollo agrícola, que se culmine la obra anhelo de toda la región, que es la presa de Montegrande. Esperemos que la palabra del presidente esta vez pueda cumplirse. Yo sé que no depende solo del gobierno, sino evidentemente del contratista privado, que ha sido, digamos que la piedra en el zapato de Montegrande, porque ha incumplido de manera reiterada los plazos que se han propuesto para la culminación de la obra, a pesar de que ha contado con los recursos, incluso un financiamiento de cerca de 250 millones de dólares que está en proceso de desembolso. Así que nada, con muchas esperanzas y aportando, contribuyendo al desarrollo de nuestra provincia y siempre apoyando las iniciativas tanto del gobierno como las que podamos asumir nosotros desde el Congreso para poder impulsar el desarrollo de la provincia. Senador, ese es en el Senado precisamente donde fue depositado el proyecto de reforma de ley de hidrocarburos. Usted fue ministro de Industria y Comercio y MIPYMES, que es la institución que se encarga en alguna medida de fijar los precios, de utilizar las fórmulas y demás. Y yo quisiera conocer, dada la experiencia desde la institución que le toca ejecutar y visto el proyecto en el Senado de la República, ¿realmente puede bajar el precio de los combustibles al consumidor, olvidándonos de la crisis? Imaginámonos que mañana todo se normalice. Bueno, si mañana, ¿puede sentirlo? Si todo se normaliza, tú puedes estar seguro que habrá una rebaja. No, pero me refiero como resultado de la ley. Y si no se normaliza y se agrava la situación, pues entonces habrá probablemente alzas. La ley realmente, yo he dicho en múltiples ocasiones que la propuesta que sometió el Ejecutivo no es mala. No es mala porque transparentiza algunos aspectos que estaban a nivel de resolución o a nivel de decreto. La ley honestamente presenta muy pocos elementos novedosos con relación al sistema de fijación de precios. Vuelvo y te reitero, no es mala. Ahora, cuando a mí se me pregunta si eso va a contribuir con una disminución en el precio, he respondido lo que todos sabemos. Solo habrá una disminución en el precio. Me refiero a la parte de la estructura de costo que no depende del elemento variable
que tú mencionabas ahorita, de la situación internacional, porque no producimos petróleo. Fuera de lo que si se está compra, a $50, pues bueno, habrá una disminución, pero a veces está a 50 y no si se está a siente, $100 y a veces habrá está incremento, si está por encima de $100 peor. El tema es que una gran proporción del costo es impuestos, y eso la población lo sabe. De hecho, en el presupuesto del año 2022 se tiene estimado 71.000 millones de pesos que se recaudarían por el precio de los hidrocarburos, tomando en consideración un precio Eso de por referencia, sí, de referencia de $68, me parece, que fue el que tomó el gobierno. Naturalmente, cuando se incrementa el precio, el gobierno en la composición, en la parte del impuesto que ad valorem, recibe un mayor ingreso, que no está presupuestado, porque no se presupuestó que iba a estar que llegó a estar a 125, ahora está, gracias a Dios, ha ido disminuyendo un poco, está por debajo de los $100, pero por encima de los 95, en esa franja. Entonces, la realidad es que la ley no resuelve un tema de precio. Entonces, yo he dicho siempre que el gobierno está entampado en este tema, porque en campaña satanizó la fórmula, decía que eso era una fórmula maliciosa, que había elementos ocultos y que el precio de los combustibles pudiese estar menor si se transparentizaba la fórmula. Yo lo recuerdo. De hecho, como tú dices, yo estuve en el Ministerio de Industria y Comercio y los ataques que recibíamos semanalmente, siempre he dicho que mi pobre madre el viernes para los ministros es un día fuerte. Para mi madre era, no, porque para la familia es la que más sufre. sí, claro. Yo no le llegué a... Pero no por eso, sino porque la mencionaban Sí, muchísimo. Evidentemente, el enojo de la población. Entonces, realmente la ley no va a resolver eso. De hecho, por eso es que el presidente tuvo esa dilación, que la presentó prácticamente a 2 años, o casi 2 años, a 15 meses de haber llegado al poder. La prometió el 27 de febrero del 2021, no aparecía la ley. Duró 1 año más en la segunda comparecencia a la rendición de cuentas. El presidente vuelve y la promete, y días después, finalmente, aparece el proyecto de ley, por la que presión, vuelvo y reitero. Por la presión. Claro, porque está entrampado en esa oferta que se hizo, en un reclamo de la población, en una crisis geopolítica, internacional, todo lo que tú quieras. El precio ha subido por encima de los $100 el barril, y eso es realmente una presión muy fuerte. El año pasado el gobierno dedicó 13.000 millones de pesos a subsidiar el precio de los combustibles. Y este año, si sigue el ritmo que lleva... ¿Lo aguanta el gobierno? ¿Quién aguanta eso? Yo quisiera que usted me explique algo, porque... Bueno, el gobierno subsidia 13.000 millones, perfecto. Pero una vez aumentan los combustibles, también el gobierno aumenta su recaudación proveniente de los combustibles, que en alguna medida no compensa. O sea, nosotros tenemos previsto 70.000 millones. Ajá. Y recibimos, fruto del mismo aumento, 100.000 millones. Y tuvimos que destinar 25 a subsidios. O por ahí un valor favorable. Eso ocurre, al contrario, el gobierno gana más de lo previsto. ¿Eso ocurre en la actualidad? Pudiera ocurrir. Pudiera ocurrir, porque como tú bien dices, hay una composición, no todo, una parte del precio es ad valorem. Y al mayor valor en el precio de paridad de importación, naturalmente que si tú subsidias el precio de paridad de importación y no transparentizas la totalidad del incremento, no percibe ese beneficio adicional en el impuesto. Pero no pierdes. El gobierno nunca pierde. no pierde. Es como la casa, que si pierde arrebata. Realmente la situación, en resumen, yendo al meollo de tu pregunta, es que la ley no resuelve el tema de los incrementos de precio. Y hay que entender que, y yo de verdad que entiendo perfectamente la posición del ministro de Industria y Comercio en esta situación, porque estuve ahí, en esa postura, en esa posición, en ese oficio de semanalmente bregar con este tema, que es un dolor de cabeza. Hay que entender que la República Dominicana no produce petróleo, está sujeta a los vaivenes del mercado internacional, hay una crisis global. Ahora, también la crítica que yo pudiese hacer es que cuando se manejan los temas, y estos temas que son importantes, que son neurálgicos, que la gente quiere una explicación, con populismo,
Entonces, ahí están los Populismo resultados. antes, cuando Sí, estaba en claro, campaña. Entonces, claro. ahora la pregunta Una es, cosa con guitarra y otra cosa con sí, violín. es una frase que se ha popularizado Pero mucho claro. actualmente, pero del Castillo, se está manejando correctamente en este momento. Y mira que una de las ponderaciones tal vez con mayor nivel de respeto la hace un exministro de Industria y Comercio. O sea, eso... No, porque a mí no me luce jugar al populismo con ese tema. Quizá algunos compañeros míos dirían, no, pero hay que darle funda, que yo cuánto, Sí, que la formulita. pero eso es muy responsable lo que estás haciendo. No, pero yo y ¿cómo siempre dices? lo he hecho, porque yo creo que, vamos, aquí se juega mucho al político, ¿verdad? Que trata de tomarle el pelo a la gente. Pero la gente no es tonta, por no decir otra cosa. Ujú. Y eso es lo primero que un político tiene que entender, que la ciudadanía exige cada día más, sobre todo con la información que tiene disponible ahora en su mano, me refiero al teléfono celular, o sea, el auge de la tecnología. El ciudadano está informado, conoce, sabe, entiende lo que pasa en otro país, lee, se va a los websites de los ministerios, aunque te diga que la formulita, pero sabe. Y entonces tú venirle con propuestas que realmente no tienen sustento para criticar, al final, como yo digo siempre, te pasa la factura. Entonces yo trato de en este tipo, y sobre todo, a mí no me luce, pues yo tuve ahí un ejercicio de 1 año y tanto como viceministro y luego 4 años como ministro, no me luce venir a decir lo que no es. O sea, realmente el gobierno, yo estoy seguro que quisiera producir rebajas semanales. Eso es lo más simpático. Claro, pero actualmente... Ahora, la situación es que este gobierno propuso una disminución fruto de una corrección de algo, de un cuco, de un maco, que di que había en la fórmula. A propósito, fórmula que se diseñó en el gobierno del PRD, porque esa ley es del año 2000, la ley 112.00. Sí se le puede atribuir al PLD que agregó el impuesto selectivo al consumo de los hidrocarburos, porque la ley originalmente era solamente específica. Pero es una ley cuya arquitectura y esa fórmula satanizada donde se diseñó fue en el gobierno del expresidente Hipólito Mejía. Pero nada, la fórmula son los componentes, Loreni, realmente, más los impuestos, más los márgenes de comercialización, que tú lo sumas a un precio que ha tenido una volatilidad hacia el alza, pues evidentemente el gobierno tiene una presión y tiene que subsidiar, porque si le pasa la totalidad de los aumentos, la gasolina estuviera muy por encima de los 300 pesos. Por eso la pregunta, ¿está el gobierno actuando correctamente con ese subsidio? Porque yo, por lo menos en lo que yo entiendo y lo que percibo, la misma presión de lo que tal vez dijeron en campaña, hoy los obliga de alguna forma a buscar una solución. Es igual como con la inflación. El gobierno dijo que iba a disminuir desde que llegase. Pero ¿cómo tú dices que un 30% los precios? Cuando el precio lo dictamina el mercado. Ahora, tú lo que tienes que ir en auxilio de los productores, subsidios directos, no desmontar los subsidios a los más vulnerables, a tratar de establecer planes de desarrollo de cultivos como el sorgo, el maíz, la soya, que son materias primas para la producción de pollo, huevo, carne de res, carne de vacuno, leche y demás, y tratar de generar una política diseñada para aminorar los precios de cara a la población o amortiguar el impacto de una situación que todos conocemos, que tiene un componente evidentemente internacional, pero que ha sido mal manejada por parte del gobierno. Hay una, si se quiere, una especie de estampida, un éxodo de dirigentes del PLD hacia la Fuerza del Pueblo. Ya hubo un miembro del comité político que salió del PLD, todavía no se sabe si va a Fuerza del Pueblo, pero hay otros que ya se anuncian por rumores que podrían salir. ¿Usted piensa quedarse en el PLD? ¿No se mueve de ahí? ¿Cuál es la situación del senador Castillo Sabiñón en ese sentido? No, yo no sé por qué hay dudas sobre eso. Si yo he tenido un ejercicio militante en las buenas y en las malas. Yo he estado en el gobierno y no he estado. Incluso estando mi gobierno en el poder, he estado fuera del tren gubernamental. Yo creo que la militancia política no necesariamente tiene que ver con el hecho de tú estar en la cosa pública en todo momento. De hecho, esa es la democracia. ¿Usted no se mueve del PLD por ahora?
Bueno, esa es mi casa y ahí me he desarrollado. Fui PRDista hace muchos años también. Naturalmente con otro perfil mucho más bajo, pero el desarrollo político de ¿cuántos años ya? De los últimos 15, casi 16 años que he tenido, ha sido en el Partido de la Liberación Dominicana, organización a la que le agradezco porque me ha permitido servir desde distintas posiciones públicas. Soy senador del Partido de la Liberación Dominicana por la provincia de Barahona. Fui miembro del Comité Central, soy miembro del Comité Central, soy miembro del Comité Político. O sea, he tenido una carrera realmente exitosa dentro del PLD. Y yo creo que uno tiene que ser agradecido, además consecuente con los ideales que uno en algún momento decidió abrazar, sobre todo de cara al servicio público. Yo pienso que el que se va tiene todo el derecho de hacerlo, eso es lo primero. Tampoco es una estampida. Sí, es verdad, se fue un miembro de alto perfil del comité político, bueno, pero que se vaya un diputado un día. Y hay otro de otro pueblo también que están ya, se van 4 regidores. Parando maletas. Claro, se van algunos y entran otros, esa es la dinámica. Hay gente que ve la política con un criterio, digamos, de transfugismo. Y bien, o bueno, a lo mejor tiene razones válidas, porque hay gente que se molesta o lo pellican, o no sé, o hay gente que tiene un éxito meteórico en poco tiempo y como que se le abre el apetito y de repente quiere más, entonces también se va. Y realmente esa es parte de la dinámica. Decisión de la Junta de no apoyar el proceso interno de ustedes. Me parece que la Junta debe reflexionar sobre ese tema, no porque deba administrar el proceso como si fuera la primaria que establece la ley electoral que deba celebrarse hacia el año 2023, que la debe costear la Junta y que la monta la Junta Central Electoral y que los partidos simplemente acuden a llevar su militancia a votar. Pero la Junta está para arbitrar los procesos internos de los partidos políticos, de toda naturaleza. En este caso es una consulta, lo que nosotros estamos haciendo para escoger un precandidato detrás del cual se va a colocar la gran mayoría del Partido de la Liberación Dominicana por una decisión de sus organismos. Dice la Junta que eso va contra la ley, porque eso es prácticamente adelantar unas primarias. Explica en la carta. Y si hacen la consulta y eligen a uno, no se quedaría ya. Y más con un acuerdo que detrás que dice todo el que... Bueno, pero que tú me puedes a mí prohibir mi derecho a juntarme. En este caso somos, hay un partido de más de 1,5 millones de simpatizantes, entre miembros y simpatizantes, supongamos, el universo, que vaya a votar. Pero tú, es lo mismo que yo me puedo reunir 20, 30, para 40, una consulta 200, la Junta y ponerme de acuerdo en, miren señora, ¿a quién ustedes de estos 6, a quién ustedes creen que debe? Para una consulta hay que ir a votar. Lo dice la Junta al final de la carta. Pero ¿cómo tú le preguntas a mucha gente? Pero dice la Junta al final de la carta. Nosotros a través de ese proceso donde la gente vaya. Dice la Junta al final de la carta. Esto no es obvio, es para que ustedes hagan lo suyo. Ahora, nosotros no podemos acompañarle. Pues entonces no es ilegal. No, dicen ellos. No, pero que ustedes pueden hacerlo porque es una consulta. Pero ahora, no cuenten con nosotros no podemos acompañarle porque está fuera del tiempo marco de ley. Bueno, porque no nos acompañen. La Junta está en su derecho. Ahora, lo que yo entiendo que la Junta pudo por lo menos supervisar el proceso. Como supervisa cualquier asamblea, y es verdad que supervisa la elección de los miembros del Comité Central, supervisa el Comité Político, la de los secretarios, porque la Junta está para eso. Y es verdad que eso fue exigencia, o sea, ese mecanismo de que se consulte, no a través de encuestas, sino a través de la gente directamente. Fue a solicitud de uno de los candidatos. Hubo uno de los precandidatos que fue muy enfático en eso y al final el Comité Político consideró que, bueno, primero los aspirantes se reunieron y firmaron un acuerdo, estuvieron de acuerdo finalmente en esa propuesta. Inicialmente se ponderó la posibilidad de hacerlo a través de encuestas. O sea que las encuestas a veces generan... Había duda en alguna medida porque venimos de un proceso pasado donde Danilo le dijo, no para el partido como tal, sino para, digamos que los seguidores de él, los más afines a él, le dijo, bueno, corran, nosotros vamos a hacer una encuesta y el danilismo se colocará detrás de el que eso se acordó para ese proceso. Y no, entonces no resultó finalmente entre lo que midieron en ese momento. Se rompió todo eso. Competían. Decía el difunto Reinaldo que es que el acuerdo entre nosotros 6
Nosotros 6, lo fue enfático en eso, y Gonzalo no estaba en esa lista. ¿Eso pudo influir? Bueno, no estaba ahí, pero lo midieron y salió delante de todo lo demás. Entonces, no, ahora yo pienso que el proceso se va a respetar en función de lo que se acordó. 6 aspirantes, bueno, eran 5, pero después surgió otro y no hubo ningún problema. En octubre del 2016 se hará la consulta. Si la Junta quiere supervisar, mandar un notario o no quiere ir por allá, bueno, problema de la Junta. Nosotros haremos nuestro proceso y en el año 2023 pues iremos a un proceso ya de definición de la candidatura y cualquiera que quiera presentarse lo podrá hacer. Yo dudo que aparezca alguien porque realmente vamos a estar todo nucleado en torno a la figura que surja como precandidato. ¿El suyo cuál es? Abel Martínez. Abel Martínez. Así es. Mire, Sí. brevemente, ayer en la Cámara de Diputados se aprobó en segunda lectura un proyecto de ley sumamente interesante que regularía el proceso de transición gubernamental para que los que están saliendo dejen evidencia de todo lo que se ha hecho. Es toda una propuesta del diputado Omar Fernández. ¿Esto pasará positivamente en el Senado? Bueno, tendríamos que verlo en el Senado. En principio yo vería con buenos ojos que se regule este periodo de 3 meses de transición. Hay hoy en día lo que hay una costumbre de hacer una serie de desarrollar una serie de prácticas. Algunos se restringen una serie de procesos en las instituciones porque saben que van a entregar, se nombran unas comisiones y demás. Y el hecho de que esto pueda ser regulado por ley, pues no lo veo con malos ojos, ¿no? Habría que ver cuando llegue la legislación al Senado cuál es el contenido, cuáles son los elementos, y yo pienso que eventualmente se pudiese considerar. Mire, Sabiñón, nos vamos casi ya, pero brevemente, escuchar su consideración. El vocero de la presidencia, señor Homero Figueroa, ha dicho que van a convocar al pueblo para modificar la Constitución. ¿Usted qué piensa? Yo pienso que eso está muy bien, que lo hagan en el marco de la verdad, de la ley. El pueblo a quienes designó para cumplir esa función fue a los senadores y diputados que les representan de todos los partidos en el Congreso Nacional y que son los únicos que de conformidad con la Constitución de la República pueden, en la reunión de la Asamblea Nacional Constituyente en este caso, modificar. ¿Hay que convocarlo a ustedes entonces? Claro. Ese es el pueblo que necesitan convocar. Si ellos quieren presionar y hacer manifestaciones, pues bueno, siempre eso está en su derecho. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que no tienen los votos para pasar una reforma constitucional. Una reforma constitucional que, como yo decía, hablaba ahorita del populismo y cómo eso pasa factura, inicialmente se ha planteado para garantizar la independencia del Ministerio Público, y si usted la lee, que le invito a todos a leerla, lo que plantea que el primer procurador fiscal, fiscal general, porque este gobierno tiene la tendencia a cambiarle a todo el nombre, le cambia las etiquetas. El primer fiscal general será designado por el Poder Ejecutivo por un periodo de 6 años. ¿Y entonces para qué la modificamos? No sé. Senador, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. En este día, bueno señores, gracias a ustedes por permanecer ahí. Siga con la programación de Telecentro.